Si bien ahora es una tendencia, por supuesto está inspirado en algo que se hizo hace cientos de años, porque en el siglo XVIII había una suerte, estos eran más, mirá, acá lo estás viendo, más recreaciones de escenas de la vida cotidiana o cuadros así de la naturaleza, se llamaban dioramas, y de alguna forma inspiraron estos book nooks o rincones para libros, que son estas pequeñísimas miniaturas recreando escenas literarias de los fanáticos. Tenés que ser fanático de la literatura, tener alguna escena favorita y recrear ese ambiente. Hay algunas que dan más que otras, ¿no? No sé si... Claro. Sí, no vas a recrear del Kama Sutra, por ejemplo. Bueno, justamente ese no sé si me parece tan errado. Tiene muchísimas posibilidades. Depende de los invitados que tengas en tu casa. Es verdad, pero tienen alguna ventaja, que tienen puertitas algunas. Así que si querés, dejá las puertitas cerradas. Cuando vengan los chicos, los cerrás. Cerrás las puertitas para los chicos y dependiendo del invitado, abrís las ventanas y dejás espiar. Pero bueno, una tendencia en el mundo entre los fanáticos de los libros, la literatura y las manualidades, ¿no? Porque tenés que ser hábil para hacer esto. Me encantó, la verdad que está bastante bien esto. Gracias, David. Volvemos a la economía. Tenemos un audio para compartir y los saludamos a Damián Di Pace para hablar del tema. A ver. Yo lo que te digo es que si 30 mostraba un gran logro del ministro Caputo, achando 1/3 de la inflación de corto y 2/3 de la de largo, un número por debajo de eso significaría que el éxito alcanzado es rotundo, porque la lógica para que vos esas dinámicas sean convalidadas es que emitas dinero. Y como nosotros llevamos adelante un saneamiento del Banco Central para que no convalide, eso es lo que hizo que la gente no tuviera pesos para convalidar precios más altos. Vuelve Javier Milei, esto fue en la entrevista que dio esta mañana en Radio La Red, hablando el presidente de la Nación, vuelve a destacar justo el día donde hoy se va a conocer a las 4 de la tarde el dato de diciembre, diciendo, bueno, si es 25, ya había dicho antes, si es 30 iba a ser un gran número, un numerazo, porque dice íbamos camino al 45, ahora dice si está más cerca de 25, mejor todavía, el éxito va a ser tremendo. Damián Di Pace, que primero, buenas, gracias por venir. ¿Cómo va, Gaby? Bien, ¿y qué te genera estas declaraciones del presidente? Bueno, a ver, varios puntos. En primero, él manifiesta de que, bueno, si es 25 es un real éxito. Tengamos en cuenta que ese 25 es probable. Nosotros nos da 27%, algunas consultoras le dan entre 24 y 28%. Consumo masivo nos da 31,5%. Y eso es preocupante. ¿Qué es consumo masivo? Alimentos, bebida, artículo de limpieza y cuidado personal. Lo básico para la gente. El presidente de la Nación manifiesta que, bueno, como han intentado licuar esas LELIQ, también han generado una tasa real negativa. Bueno, fueron de alguna manera sacando esos pesos. La única forma hoy de que sí está emitiendo pesos en el mes emitió pesos en el mes de diciembre el gobierno es a través de la compra de dólares, porque acumuló reserva, entonces emitió pesos contra dólares. La gran incógnita ahora y la gran preocupación es ley ómnibus y DNU. ¿Por qué? Porque si vos no aprobás rápido eso, Gaby, vas a seguir teniendo déficit fiscal. ¿Y cómo lo vas a financiar con el déficit fiscal? Con emisión y mayor colocación de bonos, letras, lo que sea, porque no hay forma. Porque eso lo tenés que solucionar y rápido. Por eso hay cierta incertidumbre en el mercado por qué puede pasar en el ala política con esta beta que manifiesta Javier Milei respecto de el área de la economía, ¿no? Que ya lo repasamos más temprano también. También habló de eso Javier Milei y dijo, soy optimista respecto de que logremos sacar la ley ómnibus. Le preguntaron si todo o una parte y él dice que todo y reconoce, aunque sea en una secuencia, es decir, que salga una parte ahora y lo más polémico quizás o lo que no tienen los votos lo dejen para seguir debatiendo más adelante, como por ejemplo la reforma política. Ahora decías, Damián, el tema de los datos de consumo masivo. ¿Trajiste información para compartir respecto a qué es lo que más subió de consumo masivo en diciembre? Sí, cuando veas los datos interanuales frente a una inflación que va a estar en el orden del 200%, trajimos el top 9 de lo que más subió. Fíjate, esto es mensual, ¿eh? Mensual, reitero. Precio ¿Mensual, promedio. 84.5? Sí, precio promedio ponderado.
900 puntos de venta de todo el país que medimos con Scantech, el lector de escáner punto de venta. Aceite 84.5 promedio en Tremendo. el mes. Chocolates y derivados casi 71%. Las hojitas de afeitar, quédense con la barba puesta, 65,7%. El arroz, 57,5%. De hecho, hubo problema para encontrar arroz. Faltantes, claro. Ahí ya el más preocupante, porque bueno, aceite también muy preocupante, chocolates y hoja de afeitar, te digo, bueno, es reemplazable, arroz, alimento básico. Básico. Mayonesa, 57,2%. Condimentos, toda la categoría condimentos, 50,2% en promedio. Pan rallado, 47,9%. Conservas, la categoría conservas, todo lo que viene en lata, Sí. Aumento del 47,6% mensual y aguas saborizadas con gas, 45,6% mensual. ¿Y todo esto qué es? ¿De la liberación de precios de sectores que lo venían teniendo atado a los acuerdos con el gobierno? ¿O hay también un exceso empresario de decir, libero ahora los precios por encima de lo que quizás debería haber liberado? Se dieron tres situaciones en el mes de diciembre. Primero, un nivel de acopio fenomenal previo a la asunción de Milei. Después, la devaluación del peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista, que cada vez fue más rápido el paso, es decir, el paso a precio de esa devaluación. Recordás que en agosto ya la habíamos tenido, pero esta fue inmediata. Al otro día ya lo veías en la góndola. Y a su vez, en el mes de diciembre, muchos argentinos fueron a querer sacarse los pesos por el aguinaldo y fueron a estoquearse al supermercado, por lo cual también había posibilidad por parte de los proveedores de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, de esa masa de dinero excedente, volcarla a la variación de precios de esos bienes. Claro. Y eso es lo que terminó generando. Ahora, ¿cuál fue la colateral de eso? Que eso pasó hasta el 18 de diciembre, ponele. Y los últimos 12 días, en promedio, alimentos y bebidas cayó 20% el consumo, ¿entendés? Mira. O sea, se derrumbó, o sea, se restoquearon los argentinos y dijeron, bueno, este es mi precio, más de acá mi ingreso no va a dar, ¿no? 20% de caída de consumo es una caída estrepitosa, casi de situación de guerra, te diría, ¿no? Bueno, sí, en términos interanuales, ¿por qué? Porque diciembre estacionalmente es el mes de más venta en consumo masivo, porque es Navidad, porque viene fin de año, porque está el aguinaldo. Las ventas minoristas en términos generales cayeron 13,7% y recordemos, en un momento donde está el aguinaldo están cayendo las ventas minoristas. Imagínate ahora en enero, donde pasamos del mes de diciembre, donde aumentaron bienes. Enero, ¿cuál va a ser? Va a ser el aumento de los servicios. Claro. Enero es el mes de aumento de los servicios. Te diría el combo enero y febrero. ¿Por qué? Porque los regulados, gas, energía eléctrica, electricidad y agua van a aumentar en el mes de febrero, la boleta de te venga en marzo. Ahora aumentan más los privados, los que no estaban regulados. Claro. Prepaga, telefonía, internet. Bueno, eso es lo que va a terminar, transporte público, va a terminar impactando en el bolsillo de los argentinos, ¿no? Se va a saber hoy también con qué nivel terminamos anualizado el número de 2023 y también tenés el dato de los que más subieron anualmente hasta diciembre, ¿no? Claro. Fíjate una inflación, supongamos 200%, sí. Harina 338% anual. Muy por arriba. Salsa de tomate 323%, conserva 289%. Pan rallado 274%, mermeladas 272%, panificado 247%, chocolates 243%, salsas 207% y mayonesa 190%. Son aumentos brutales. Lo único que entra dentro del marco de aumento inflacionario, uno decís, bueno, las salsas y mayonesa, se espera que la inflación anual esté en torno al 200%, decís, va por ahí, el resto se fueron por encima. Claro, pero ten en cuenta cuál es el ingreso de los argentinos y qué está pasando con el ingreso de los argentinos. El último dato del INDEC muestra que los salarios subieron 160%, está muy por debajo de poder comprar un paquete de harina, o sea, a la mitad de poder comprar un paquete de harina. Y el no registrado fue de 97,6%, 98%, es decir, está 3 veces por debajo del paquete de harina, ¿me entendés? Entonces, ahí tenés una situación donde si cae el consumo masivo siempre, Gaby, miralo como que es barómetro de la economía de lo que le pasa a la gente común, porque por los 46 millones de argentinos tenemos que ir todos los días a comprarlo. Entonces, es muy representativo de lo que pasa respecto al ingreso de los argentinos. Entonces, ahí lo que yo veo es una situación donde vamos a ir hacia índices de pobreza e indigencia creciendo respecto al último dato de INDEC, que había ya mostrado un crecimiento hacia el segundo semestre del año, ¿no? Con la discusión que va a venir seguramente cuando se conozca hoy el número de inflación de los defensores de Milei, van a decir todo esto es culpa del retraso del gobierno de Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y los defensores del kirchnerismo diciendo todo esto es culpa de la liberación de precios de Milei. Pero, a ver, está cerrando el periodo que le corresponde al anterior gobierno. Y ponele que enero
decís, che, inflación de enero, Damián, decime cómo viene. Viene muy similar a lo que está pasando en diciembre. Entonces, yo te voy a decir, che, ¿le corresponde a Milei o le corresponde a la gestión a Alberto? Y entonces ahí yo hago la siguiente pregunta, hago la pregunta a los televidentes. ¿Ustedes pensaban que podíamos pagar tarifas de energía eléctrica tan por debajo de lo que se pagaba por el interior del país? ¿Ustedes pensaban que podíamos pagar 55 pesos de boleto del colectivo cuando se está pagando en el interior 280? ¿Ustedes pensaban que podíamos sostener el precio de las obras sociales? Y yo sé que es un montón para usted el aumento, pero pensaban que podía ascender y que los profesionales tengan que cobrar copago o que las prestadoras de servicios ya no quieran atender. ¿Me entendés, Gaby? O sea, sí, claramente. Usted sabía que efectivamente esto iba a poder pasar. Ahora, el pasar todo junto y el ingreso no recuperar, porque la economía no va para dar que recupere el ingreso, y eso justamente son la corrección de todos los precios relativos, estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista económico y social, ¿no? Sí, claramente. Y claramente creo que Milei todavía tiene a su favor que mucha gente entiende que todas estas correcciones son producto de las falta de correcciones previas, digo, de la acumulación de datos. Vos decías el tema gas, con Sofi Diamante ayer lo hablamos, se paga el 17% de lo que sale el costo del gas. Cuando el gobierno de Mauricio Macri terminó, con el promedio ya estaba cerca del 100%, es decir, todo el esfuerzo que se hizo, que lo hicimos nosotros, todos nosotros, de pagar más las tarifas y corregir el desequilibrio, se perdió en estos 4 años de nuevo y ahora va a haber que hacer el esfuerzo nuevo. Bueno, mirá. El INDEC dio a conocer cuánto necesita una canasta básica total en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. 500.000 pesos. Ahí, Sí. Ponele que le pongas un alquiler de 250.000 pesos, algo de 2 ambientes. Si es una familia tipo 3, ponele que una familia hoy está necesitando ya en enero 750 lucas. Sí. Hice la proyección de todos los ajustes de esos precios relativos, cuánto necesitaría la canasta de servicio. No tiene alimentos esto, ¿eh? ¿Cuánto va a necesitar en marzo? No se asuste porque va a ser muy cercano a este valor. 1.190.000 pesos va a necesitar una familia de clase media para la canasta de servicios. Después te falta la de alimentos. Entonces, ahí vamos a tener un inconveniente de cómo se articula esa recomposición del ingreso. Y Argentina tiene alta informalidad, 4 millones de monotributistas, una situación donde a autónomo le vas a pegar un bochazo en la cabeza si no sube el límite para que paguen ganancias. Y tenés una situación donde las paritarias difícilmente le puedan ganar ese ingreso. ¿Por qué? Porque la economía va a estar cayendo. Yo me junto a hacer una paritaria de comercio. Entonces me junto con el sector de comercio. Mire, tenemos que subir la paritaria. Sí, pero mire lo que me pasó en diciembre. A venta me cayeron 13,7 y en enero me cayeron más. Y en febrero más me cayeron. No puedo ni sostener el emprendimiento. ¿Me entendés, no? Sí, Eso es lo que implica claro. la estanflación. Cae la economía, aumenta la variación de precios, lleva justamente a una situación donde no se puede sostener ese equilibrio entre la caída de la economía y la variación de precios, por lo cual es muy difícil otorgar en algunos sectores salarios. Diferente es el frente externo, ¿no? Aquello que esté vendiéndose bienes o servicios al exterior, ¿no? Y claramente esa es la preocupación de muchos, de ver cómo vamos a pasar este verano, que va a ser de alta inflación. Mientras tanto, hablabas del frente externo y el dólar se activó, los dólares se activaron en las últimas semanas. Hoy un poquito más a la baja, el dólar blue a 1.120, también cayó un poquito el contado con liqui, que había llegado a 1.200, ahora está en 1.171. ¿Cómo estás viendo qué va a pasar con el dólar? Bueno, mira, ahí yo traje 3 datos para decir, evaluémoslos juntos con los televidentes qué puede llegar a pasar con el billete. ¿Hay expectativa de evaluación? Y sí, porque te va a quedar muy rezagado este tipo de cambio para los próximos meses. De hecho, el dólar futuro está en el orden de los 1.150 pesos para abril, para que tomes como parámetro. Eso implicaría... Del oficial, es exactamente. El que abajo se ve en 8.35, para abril 1.100. Exactamente, eso implicaría una devaluación o una suba del dólar del 40% del actual, que es la actual brecha. Sí. ¿Bien? Uno puede decir, bueno, será menos, será más. Pero sí lo que el mercado ve que va a haber una corrección. Probablemente entre marzo y abril se dé esta corrección del tipo de cambio. Por lo cual, siempre los agentes económicos son racionales e intentan anticiparse a escenario. Vamos a la segunda cuestión, que es trade tasa dólar. ¿Qué es trade tasa dólar? Usted está del otro lado, tiene un plazo fijo. ¿Cuánto le da el plazo fijo? 9% de tasa. Entonces lo que dice, bueno, me voy al que ajusta por UVA, son una colocación de 180 días. Entonces,
tengo el capital inmovilizado. Para aquellos que tienen esa situación no hay problema. Para el que apuesta 30 días, el 9% de tasa, ¿qué pasó en el último mes? Y el dólar avanzó un 20% en el paralelo, entonces no me conviene quedarme con el peso en el plazo fijo, paso al dólar. ¿Es el momento o no? Y ese es el trade que empiezan a dilucidar los argentinos. Che, ya el dólar tocó un techo, va a haber excedente de pesos en el mercado para presionar al tipo de cambio. Hoy se juega una parada muy importante entre ayer y hoy, Luis Caputo. Se llama el Bopreal. Que la gente dice que Dipache es un protector solar para el verano. Sí, ¿viste? un medicamento. Sí, no. Es un bono que sacó para los importadores. ¿Qué es lo que pasó, Gaby, con este bono? Los importadores tenían la posibilidad de comprar este bono para saldar parte de su deuda con un rendimiento futuro. Y ese bono tiene una tasa de descuento. Entonces todavía no sabían cuál era la tasa de descuento. Probablemente esta licitación, después de 2 licitaciones que no fueron buenas, quizás sea buena porque ya el techo para el mes de enero, quizás el dólar haya encontrado un nuevo equilibrio, ya te convenga adquirir ese bono respecto de ir al dólar. Pero más adelante, ¿qué va a pasar? Y mira esto, se lo voy a dibujar al televidente esta pancita. Diciembre, la demanda del peso está acá. Después enero cae la demanda del peso. Febrero cae más que enero. Marzo cae más que febrero. ¿Y qué van a hacer los argentinos con esos pesos? ¿Van a ir a comprar un paquete de arroz o van a ir al billete? Esta es la gran incertidumbre porque no hay muchas herramientas. Gaby, ¿vos te acordás que recién lo hablábamos fuera del aire con Esteban y con Diego? Yo les decía, no hay muchas herramientas hoy para los argentinos. Porque fíjate que vos tenés una situación donde el que tenía cuenta remunerada, billetera, para liquidez, y ya no te sirve pues 8%, solamente para pagar servicios o liquidar impuestos en forma inmediata, gastos de liquidez que tengas. El plazo fijo no te sirve tampoco. Ya tenés que ir a inversiones más avesadas como CDRs, bonos que ajustan por ser, etcétera, que no son para la mayoría. Lo más, digamos, normal para los argentinos es Colchón Bank o es Colchón Supermercado. No hay mucho, o colchón a la cena, te diría. Y esas son algunas de las dos situaciones que pueden presionar a la divisa en los próximos meses hasta el mes de marzo. El tema es para marzo pensar cuánta gente va a poder seguir pensando en esas dos alternativas, si arroz o dólar, o va a ser solamente arroz porque no le va a sobrar el mango para ir al dólar. Bueno, ¿qué pasa? Como es muy bueno porque no va a haber mucho excedente. ¿Qué es lo que te dice Javier Milei? Él te dice, pará, que tu ingreso no va a tener tanto excedente respecto del gasto como para poder ahorrar. ¿Bien? La única presión viene por los pesos excedentes de las empresas. Entonces ahí, por eso digo, Luis Caputo se va a tener que jugar y decir que algunos de los instrumentos que le dé a las empresas tengan un rendimiento real positivo y tengan avidez por querer esas herramientas o esos bonos o letras para que no vayan a presionar el tipo de cambio. Este trade va a seguir sucediendo. ¿Por qué los empresarios dijeron, no, che, no agarro el Bopreal, me voy al contado con liquidación? Bueno, porque evidentemente era un instrumento que le faltaba reglamentación, que le faltaba articulación, que todavía no sabía cuál era la tasa de descuento, todavía no lo sabe, entonces pasó esta situación. Va a tener que encontrar alguna forma de que esos pesos que tengan las empresas no sigan presionando el tipo de cambio, ¿no? Mucha presión en todos sentidos en la economía. Hoy a las 4 de la tarde se conoce el dato de inflación. ¿Cuánto dijiste le está dando a ustedes? A nosotros nos da 27%. Si tomás como parámetro la ciudad del 21%, no es una locura lo que manifiesta el presidente de la Nación que pueda llegar a dar el orden del 25%. Es una inflación más elevada de los últimos 32 años, ¿no? Y este es el dato que también comentabas, que se conoció ayer en la ciudad de Buenos Aires. Una familia necesita 495.000 pesos para no ser pobre. Y bueno, ¿cuál es el salario medio de los argentinos? Bueno, el salario medio de los argentinos está en 472.000 pesos al mes de noviembre. Suponete que le sumo diciembre, lo ajusto por inflación, suponete que sea 510.000 pesos. Y estás en el umbral de la pobreza con el salario promedio, Gaby, porque ahí tenés los descuentos. O sea que, ¿cómo haces para vos no caer en la pobreza? Te tenés que ajustar. Estoy en la obra social, me paso al sistema público. Tengo streaming, recorto streaming. Tengo, digamos... sí, no me voy de vacaciones o no como afuera. Tenés que empezar a ajustarte. Entonces eso lo que termina generando es obviamente caída de la actividad económica en el mercado interno y es la forma en que los precios ya van a encontrar un techo en muchas de las actividades en el mercado interno. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Martu quería hacer colonias, vacaciones. Podemos hablar también de colonias y vacaciones. ¿Qué pasa respecto de el ingreso?
Pero, ¿sabes qué? Sí. Antes de Colonias y Vacaciones, Sí. tenemos algo de Carola de Colonias y Vacaciones. Ah, bueno. Porque hay Colonias y Vacaciones. En esta lógica de tanto mirar los precios